Hola señoritas, bendiciones desde aquí, desde mi casita. Les saludo, les bendigo y le pido al Eterno que nos fortalezca y que cada día podamos eh, eh, meditar en su palabra. Pues es lo que la palabra nos enseña, a meditar en ella, ¿verdad? Meditar de día y de noche. Y cuando escuchamos la palabra meditar, y meditamos la palabra, sabemos que es la palabra del Eterno. Es lo que encontramos que edifica nuestra vida espiritual, nuestra vida emocional. Sabemos que la palabra es la medicina, por decir algo, es ese medicamento para todo lo que nosotros nos va aconteciendo día a día. Es la mejor medicina que nosotros tenemos, es la palabra. ¿Por qué les digo yo esto? Porque en nosotros como que aún no hemos podido aprender de depender, de que nosotros no dependemos de nosotros mismos, ni de lo que me da mi vecino, ni del empleo que me dio ese señor o esa señora porque fueron buenos y me bendijeron con esto. No, recordemos que los que nos bendicen son personas que son enviadas por el Eterno. Podríamos pensar, es que Julanito como es de buen corazón, nadie es de buen corazón. Todos sabemos que dentro de nosotros hay hay algo que nosotros hemos podido terminar de destruir, y por eso si fuéramos verdaderamente que hubiéramos cambiado, entonces no habría momentos de dificultad en la área espiritual, porque unas veces estamos arriba, otras veces estamos abajo. Hoy queremos orar, mañana ya no queremos. Hoy leemos la palabra, hoy la entendimos, mañana la leemos y no la entendemos. ¿Por qué? Porque hay algo dentro de nosotros que no nos deja avanzar. Y eso no es bueno. Eso no es bueno. Entonces, nadie es bueno, nadie. El único bueno es el Eterno. Es el único que con su infinita misericordia hasta el día de hoy nos ha traído de su mano y hemos caminado con él. Cuando nosotros pasamos por momentos de dificultad, a ver, hemos leído en la palabra, tú y yo hemos leído cómo el Señor iba, los apóstoles, perdón, iban en una arca. Iban en esa arca, el Eterno estaba dormido, dice la palabra que Yeshua estaba dormido en el cabezal del arca. Y de pronto empieza el agua y se agita, y el viento, y es una tempestad. Dice la palabra así, digámoslo como tal, como lo dice. Se formó una tempestad. Y la tempestad es que habían rumores de las olas del mar, y el viento se mezclaron. Eh, los discípulos en momentos tuvieron mucho miedo. Y recordemos que ellos ya conocían la forma de cómo el Eterno hacía milagros, de cómo se convertía los panes en multiplicación, los peces, cómo sanaba, cómo sacaba demonios, cómo toda la forma de cómo el Eterno obraba, ¿verdad? Eso lo hemos visto nosotros en las escrituras, y ellos lo sabían, mas sin embargo tuvieron mucho miedo. Tuvieron tanto miedo que le dicen, no te da pena que perecemos, le dicen los apóstoles a Yeshua. Y entonces yo analizo esta palabra y pienso que cuántos de nosotros hemos estado en esas tempestades. Nosotros no somos libres de no estar en esas tempestades. Esta tempestad se forma en nuestro entorno, con nuestros hijos, con las que tienen esposos, con las esposas, con las familias, con los vecinos, en las congregaciones. O sea, donde habemos dos o tres, donde habemos dos, porque yo solita no puedo formar un desorden.
pero no vemos dos, siempre nos vamos a discutir por algo. Yo recuerdo que cuando yo trabajaba, esta jefecita que tenía me celaba como si fuera un marido, ¿verdad? Yo salía y me iba. Y entonces, cuando yo llegaba, ella ya estaba molesta, con quién te encontraste, que seguro tienes 2 o 3 novios en la calle, y era cuando yo me iba de paseo. Entonces, a mí eso me molestaba, pero también yo entendía, es la única persona que vive conmigo. Entonces, ella no puede formarse un berrinche sola, ni yo me lo puedo formar sola. Teníamos que ser dos. Ella se peleaba conmigo porque era la única persona que había ahí. Entonces, para formarse una tempestad se necesita a alguien. Y la mayoría de nosotros hemos estado en esas tempestades. Y hemos buscado, hemos buscado soluciones por un lado y por el otro, y llamamos a una persona, ore por nosotros, o llamamos a un amigo y le contamos y me voy a desahogar, ¿verdad? Porque es como el entorno en que nos crecimos, en ese mundo caído donde no teníamos nosotros esperanza, no estábamos muertos en nuestros delitos y pecados, nosotros no conocíamos el eterno, solamente conocíamos un mundo de oscuridad. Entonces, ¿qué pasa? Estos varones, los apóstoles o los discípulos, al menos sabían que Yeshua iba ahí. Y le dicen, no tienes pena que perezcamos en esta tempestad. Nosotros, cuando tenemos una tempestad de esas, del que menos nos acordamos es del Eterno. Vamos donde el vecino, le contamos, vamos donde la amiga, vamos donde el amigo, le cuento a mi hermano, voy y se lo digo a mi hijo, voy y se lo cuento a mi amiguita que es la que siempre me guarda los secretos. Y entonces, a donde menos nos acordamos de ir es a los pies del Eterno, que es donde nosotros vamos a que nos solucione el problema. Dice la palabra que venid a mí todos los que estáis cansados y cargados, ¿verdad? Entonces, estos hombres tenían tanto miedo que le dijeron a Yeshua eso. Nosotros nos llenamos de desconfianza. Estos tuvieron miedo. Nosotros no tenemos confianza. Porque cuando tenemos confianza en el Eterno, a Él es donde venimos y presentamos la condición de vida que tenemos en ese momento. Todos pasamos por momentos difíciles, todos tenemos momentos de dificultad, sea con nuestros hijos, sea con nuestros padres, sea con el esposo, sea con la esposa, sea en la área espiritual, en la área económica. Siempre va a haber una tempestad. Lo único que nosotros tenemos que aprender es que en esa tempestad Él va con nosotros. Él prometió en su palabra que nunca nos dejaría. Y encontramos esa promesa en las escrituras, la leemos, pero seguimos de paso. Y entonces seguimos con miedo, seguimos con desconfianza. Y te voy a decir una cosa, ¿de qué nos sirve nosotros venir a los pies del Maestro a buscar su palabra, a honrarle con nuestra presencia, cuando no estamos creyendo que Él nos va a sacar de la situación? Cuando nosotros no creemos que él nos puede sacar de ese problema, que así como tuvo misericordia, recordate que Él le dice, se levanta y Él dice que le dice, la palabra lo dice, que Él dice, cállate, le dice al mar que se calle. Y cuando yo veo esto, es impresionante porque yo digo, entonces el mar hablaba, el mar estaba hablando. Porque Él no le dice, detente o algo, que aquíétate, no, Él le dice, cállate. Entonces, miramos lo impresionante que estos hombres quizás no se enteraron, era el Eterno iba en esa arca, ¿verdad? El mar hablaba. ¿Con quién hablaba? Con el viento. Quizás estarían murmurando de ver que Él estaba ahí, porque dice la palabra que todo es hecho por Él.
El aire, el viento es hecho por el Eterno. El agua. Lo que pasa es que nosotros no entendemos los designios del Eterno porque nosotros somos más animalitos que el perro, somos más animales que el animal que se llama perro. Fíjense en ustedes, nosotros le hablamos al perro y el perro nos entiende, pero él viene y nos ladra a nosotros y nosotros no le entendemos nada. Y así mismo somos con el Eterno. Él nos entiende todas las bobadas que nosotros hacemos y todo lo que decimos. Nosotros venimos, oramos, nos postramos al pie del maestro, a los pies del maestro, y le empezamos a contar nuestras historias y él de alguna manera nos entiende y empieza a ir solucionando. Pero cuando él nos habla a nosotros no entendemos. Y fíjate qué tremendo porque los discípulos tenían miedo. Ellos no entendían tampoco el idioma del mar ni del viento, pero el Eterno sí lo entendía. ¿Cómo es posible que nosotros teniendo a un Padre tan bueno, a un Padre que no le importa el idioma en que nosotros hablemos, en que nosotros presentemos, teniendo ese favor de Él siempre para bendecirnos, para escucharnos, y nosotros más fácil vamos a donde el vecino y a contarle nuestra tristeza? Y es que me está pasando esto, cuando tenemos quien nos solucione el problema. Que ¿quién es nuestro maestro? Nuestro maestro nos soluciona el problema. Fíjese que inmediatamente que los discípulos le dicen al Eterno que van a perecer, él inmediatamente, Yeshua se levanta y manda a callar el agua y manda a apartar los vientos. Así mismo hace con nosotros. A nosotros nos han llegado tempestades, de una o de otra manera nos han llegado y nosotros hemos preferido ponernos a llorar o muchas veces ni le prestamos atención a ese problema. No importa si nos da depresión, no importa lo que nos dé, pero a veces ni le prestamos atención a ese problema cuando sabemos que es un llamado del Eterno. Yo le decía a alguien en estos días que muchas veces hemos orado para que en los momentos de desvelo nos podamos dormir y a veces hasta nos molesta saber que son las 2, las 3 y que no hemos podido dormir, ¿verdad? Cuando es un llamado que el Eterno está teniendo con nosotros para que tengamos intimidad, para que nos presentemos, para que hablemos con Él y podamos escuchar su voz. Es impresionante cómo el Eterno nos habla por medio de la palabra, nos habla por medio de sueños, nos habla aún cuando estamos despiertos. Él nos habla con ese deseo de que lo conozcamos, de que miremos cómo es Él, cómo obra Él, cómo trabaja Él, cómo empieza Él a darnos fuerza, a darnos esperanza. Él no es todo para nosotros. Él es la solución al problema. Él tiene solución para cada necesidad, para cada dificultad. Él tiene la solución y nosotros hemos dejado de buscar, hemos dejado de escuchar, hemos cerrado nuestros oídos para no escuchar la palabra, hemos cerrado nuestros oídos para no escucharle cuando Él nos quiere hablar, porque estamos cansados, porque estamos en un momento de dificultad, porque estamos en ese problema y nos enfocamos tanto que nos hemos olvidado que Él es nuestro hacedor y que si Él es nuestro hacedor también es nuestro ayudador, que no somos capaces de salir solitos de ahí. Si el Salmo 91 nos dice que Él mismo enviará los mensajeros para que nos saque del problema, para que nos ponga los pies en peña para que nuestro pie no resbale. O sea, nosotros tenemos todas las armas que Él nos da, solo que no las queremos usar. ¿Pero por qué? Porque nos ha gustado estar como el corazón, colgado y brincando. Que otro ore por mí, que yo le voy a llevar esta carga al otro para que me ayude. Cuando somos nosotros mismos, es que yo pienso que no hay oración más fuerte que mi propia oración para yo clamar por mis hijos, para yo tener que ir a pedir oración por otro, para que venga Él a clamar por mis hijos, sabiendo que yo fui la que lo estuve en mis entrañas. De mí nacieron mis hijos. Entonces,
Yo soy la que tengo ese anhelo. Yo tengo esa autoridad, ese poder de clamar por mis hijos, de clamar por sus empleos, de clamar por su salud, de clamar para que sean guardados, para que sean protegidos, para que el Espíritu Divino empiece a ministrar en ellos mientras duermen, les guarde mientras salen de su casa para cuando vuelvan a entrar. O sea, todas estas cosas, ¿quién las puede hacer? Yo. Entonces, no volvamos a estar por ahí contando a otra persona nuestras batallas cuando nosotros mismos las podemos pelear. Nosotros mismos tenemos las herramientas y tenemos al más importante, que es el Eterno, que es Yeshua vivo, el que se levantó, el que venció, el que te rescató y el que me rescató, el que se levantó y me sacó de ese lugar de en medio de la oscuridad, del valle de la soledad y de la muerte. De ahí nos sacó Él, de ahí nos levantó. Entonces, si se acordó estando nosotros allá, ¿cuánto no más aquí? Él va a dejar de escuchar nuestro clamor. Claro que no. Si nos miró antes de clamar, ahora cuando clamamos cada día. Ese es el verdadero amor, el que Él tiene por nosotros, el único amor sincero. Te bendigo.